La carta de los Gálatas se le conoce como la carta de la libertad cristiana. La carta de la libertad cristiana. Esta carta, junto con la de los romanos, carta a los romanos, se les conoce como la carta magna de la emanación espiritual de la reforma del siglo XVI. Estas dos cartas fueron la piedra angular en las tesis teológicas de los reformadores. Por lo tanto, hermanos, esta carta y este capítulo, sobre todo, son capítulos muy teológicos, muy doctrinales, que esperamos solo tenemos nuestras limitaciones, poder ser claros y encontrar enseñanza en la exposición de esta palabra. Tanto Lutero como Calvino, en sus comentarios a la carta a los Gálatas, y Calvino en sus comentarios de la introducción a la religión cristiana, mencionan cantidad de veces y sustentan muchas de las tesis, y son de las tesis que nos tienen aquí, que nos ha guiado como grupo reformado hasta estos tiempos. Pablo dirige esta carta a una comunidad cristiana en Capadocia, los Gálatas. Capadocia es una zona, es una provincia que está al norte de Jerusalén, del mar Mediterráneo. Por cierto, ¿sabían ustedes que muchas de las ponencias sobre la teología y sobre la doctrina de la Trinidad vino de los padres de esa zona, los padres capadocios, que describían a la Trinidad en un triángulo? El Padre, el Hijo proviene del Padre, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y los tres están unidos en amor y son un solo Dios vivo y verdadero. Esta es una ponencia en el Concilio de Nicea, allá por los años 500 de nuestra era. Pablo se dirige a esta comunidad. Estos cristianos habían recibido con mucha alegría y confianza el Evangelio, pero se habían enfriado. ¿Ustedes saben qué es enfriar? Cuando hablamos de una iglesia, a la iglesia que yo pertenezco, de por sí nos dicen los refrigerianos. Pero se menciona cuando una iglesia está fría, cuando entra en una etapa de desánimo, de turbulencia doctrinaria, de división. En esa comunidad cristiana habían aparecido muchos grupos, dentro de ellos un grupo de judaizantes que decían que el Evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que someterse a la ley de Moisés. ¿Ustedes saben cuál es esa ley de Moisés? Los judíos le llaman la Torá. Una parte de ella nosotros la conocemos como el Decálogo, que por cierto hoy en la mañana estaban mis nietos, dale, aprendiéndoselas porque les tocaba trabajar en la. El Decálogo es la ley, es una alianza de Dios con su pueblo. Y es precisamente en el capítulo 3 que nos ocupa una base para exponer lo que nuestro hermano nos ha hablado en esta parte: la ley, la gracia, las obras, la gracia. Pero es un capítulo, hermanos, que a mi juicio, y dentro de lo que yo he leído y estudiado, es un capítulo con muchas afirmaciones y contenido teológico profundo.
Pues sí, toda la carta es así. Y Pablo se molesta por las noticias que ha tenido. Dicen que Juan Calvino tenía ese carácter de Pablo, que era así medio iracundo. Y Pablo en este capítulo, si lo leen al principio, dice unas cosas fuertes y dice: Gálatas insensatos. Qué fuerte es esa parte. Hay veces algunos o algunas iglesias nos portamos así. Dejamos llevar nuestros criterios, nuestras posturas, nuestros desarrollos doctrinarios textuales y trastornamos la vida de una iglesia que está creciendo y que tiene como fin la gloria de Dios. Y por ello Pablo inicia en este capítulo una exposición dialéctica. ¿Qué quiere decir dialéctica? Vamos a trabajar dos temas para ver qué encontramos en ese análisis de esos dos temas. Y en el versículo 2, luego empieza esta exposición. Dice: quiero solo saber, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Es decir, la salvación la tenemos por tener obras, por realizar obras o por la salvación en Cristo. Este no es un tema tan ligero, hermano. Tiene posiciones y si tengo oportunidad lo haré en esas clases que Dios me ha permitido llegar a tener con ustedes, filosóficas que vienen desde el siglo II. La iglesia de nosotros sostenemos filosóficamente y teológicamente que el hombre se depravó con la caída de Edén. Todo está caído. No tiene ninguna capacidad para salvarse. Se ha pervertido. Y que solo por la gracia de Jesucristo son salvos. Pero en el siglo XII, un filósofo muy grande, la Iglesia Católica le reconoce como teólogo, Santo Tomás de Aquino, plantea en su pensamiento filosófico que el hombre no se corrompió todo, que por ahí le quedó el pensamiento. Y de allí vienen las deducciones y toda la evolución teológica de la Iglesia, que dice que las obras de Jesucristo y que de los santos son buenas y se le pueden aplicar a otros, y que el hombre mediante ciertas obras puede alcanzar lo que se conoce como el estado de gracia, y allá donde yo no quiero llegar, en el limbo, creo eso, algo así, donde se purifica, cuando ya esté todo bien, entonces ya son salvos. Ustedes no han asistido a novelarios, sí, a los rosarios, y que cada que dice uno una cosa de esas y cada que sigue uno una de esas, le van descontando en la contabilidad. Va a llegar el momento en que ya le dicen: tú vas para arriba. Pablo dice: todos los que dependen de la ley están bajo la maldición. ¿Por qué? Porque nadie ha cumplido la ley. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, mediante un método discursivo judío, empieza a decir: todos nos hemos corrompido, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, y está planteando a los judíos. Y Pablo no está creando una nueva teología, hermano. Pablo no está interpretando nuevamente algo, sino está reinterpretando el Antiguo Testamento y lo plantea como el pensamiento cristiano. El cumplimiento del Antiguo Testamento viene a ser el Nuevo Testamento, pero sus bases teológicas y
y sus bases bíblicas vienen del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sostiene que el que falte a algún capítulo de la ley es condenado por todo. Pero luego dice un mensaje de esperanza: los que dependemos de Cristo, en el versículo 13, somos redimidos porque Cristo cumplió todas las demandas de la ley y murió en la cruz por nosotros. Pablo lo describe de una manera más fuerte y dice: fue hecho maldito y fue llevado al madero. Era uno de los castigos más fuertes que se imponían y que tiene conocimiento la humanidad. Y de ahí llega a una conclusión en este análisis: si es por la ley o es por la salvación de Cristo. Inicia el pasaje que hemos leído. ¿Para qué sirve la ley? Es malo. La ley sirve para conocer nuestro pecado. Permítanme que haga mención a un documento de una unión entre luteranos y calvinistas. Se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Su particularidad es que se enseña en 52 lecciones de 52 domingos en un año. Y su inicio es por la salvación. Pero para hablar de la salvación dice: ¿cómo conoces que has pecado? Por la ley. Y Pablo nos los expresa: son como un espejo en el cual nos vemos y tomamos conciencia de lo que somos. Y yo les confieso, hermanos, cada que me veo en el espejo de la ley, miserable hombre de mí, solo la gracia de Cristo es alcanzado. Pero también dice en el versículo 19: antes que se cumpliera el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, estábamos bajo la ley y solo vivíamos con la esperanza de la llegada del que había de venir. De tal manera, hermanos, que esta ley, al llevarnos a un conocimiento de nuestro pecado, también nos lleva a la necesidad de obtener la vida en Cristo. Pero el cumplimiento de la ley no vivifica. Y Pablo dice: la ley no justifica. Quisiera mencionar en el versículo 7, que dice, en el versículo 20, dice: antes esta palabra fue dada por profetas y vino un mediador. ¿Qué entendemos por un mediador? Las Sagradas Escrituras, la teología cristiana, nos dice que Jesucristo tiene dos naturalezas. Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Y es mediador porque como hombre intercede y presentó delante de Dios pecados por nosotros. Y es Dios porque tuvo el poder para realizar esa obra y vino al mundo siendo. Por eso es uno de los himnos más antiguos del cristianismo, el de Filipenses. Dice: porque Cristo no se igualó a los hombres, no tuvo siendo igual a Dios, se hizo hombre para que siendo hombre se sometiera a la ley y se sometiera a la muerte por crucifixión. Y por la crucifixión fuimos levantados y fuimos hechos salvos de Dios, para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. La ley no vivifica, la ley no justifica. En la teología reformada, luterana, calvinista,
Yo voy a hablar de Olaf Pettersson, sus aportaciones a la reforma de este hombre de Suecia, que de Alemania, de Lutero fue a Suecia. Bueno, dice: la ley no justifica. ¿Ustedes saben qué es la doctrina de la justificación? ¿En qué consiste? La justificación no es un acto que se da en nuestro corazón ni en nuestro mente. La justificación es un acto que se da en el tribunal de Dios, en el cual Dios nos declara libres de culpa, de pecado y de muerte por los méritos que Cristo ha presentado por nosotros, de tal manera que nos hace libres y salvos por siempre. De tal manera, hermanos, que la ley no contradice a Dios y nos muestra el pecado de tal forma que solo por la fe en Cristo seremos redimidos. Por eso dice Pablo en el versículo 24: la ley nos guía a Cristo, ya que por la ley tomamos conciencia de nuestro pecado y que estamos condenados ante el tribunal de Dios. Y solo a través de Cristo somos justificados. Y por eso la iglesia alabamos. Y por eso la iglesia nos reunimos. Algunas veces se dice: vamos a la iglesia a alabar. Otras veces dicen: vamos a edificarnos. Vamos a pedir a Dios. Ciertamente es eso. Pero el fin principal del culto es celebrar a Cristo y proclamar. Porque en celebrando a Cristo y proclamando su nombre, la iglesia proclama salvación y declara juicio. Porque todo aquel que cree es salvo, y el que no cree es condenado. Por eso la Iglesia Universal proclamamos: nosotros ya no estamos bajo la ley, porque ahora ha venido la gracia. La gracia, hermanos, y la fe hay que entenderla. Hace 8 días se planteaba precisamente una de las problemáticas que tienen las iglesias evangélicas en su sentido y en su concepto de fe. De tal manera que en el concepto de fe, la fe, según unos, viene siendo una acción del hombre. Y se basan en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe. Y si lo interpretamos así literalmente, nosotros tenemos fe. Luego, entonces, por nosotros que tenemos fe somos salvos, no por los méritos de Cristo. Los originales antiguos del griego no dicen así, dicen justificado por la fe diapistos. ¿Qué quiere decir? La fe dativa. De tal manera, hermanos, que Lutero, Calvino y todos ellos dijeron: la fe es una gracia. Porque sin la gracia del Espíritu Santo, la iglesia no podemos tener fe. Es la acción del Espíritu Santo administrando la salvación de Cristo y la da a quien Él quiere, y llega a nuestras vidas, y por medio de del mensaje nosotros creemos. Y creemos en lo que no se ve, creemos en lo que se espera. Pero lo más importante, hermanos, creemos en la salvación. De tal manera, hermanos, que ahora somos libres de la ley, pero la ley y el evangelio van de la mano. La ley sin evangelio es legalismo, y la gracia sin el evangelio, y la gracia sin los imperativos de la voluntad de Dios, es gracia. Cuando dice el Señor que hemos sido salvos por gracia y libres del pecado, no deja de decir: mira, no más que media ley te salva, lo demás tú lo tienes que hacer. Sí, es total su redención para nosotros.
El conocimiento del pecado es por la ley. Y este conocimiento del pecado nos lleva a la confesión. Por eso dice el salmista, ten piedad. Y yo digo, dice el salmista, digo, ten piedad de mí, ten piedad de mí, por mis pecados. Porque mis pecados están siempre delante de ti. Y me acerco a Dios confiado en la promesa, al corazón contrito y humillado. No desprecies. Al corazón de Jorge Dueñas, tu gracia infinita no lo desprecia. Su piedad, su misericordia es tan grande y su gracia que por los méritos de Jesucristo nos ha hecho salvos. De tal manera, hermanos, que ahora dice en el versículo 26, ahora somos hijos de Dios. No solamente nos salva, sino nos hace su familia, nos adopta. Somos hijos de Dios y hemos sido bautizados. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia inició hace 2 meses un proceso de llamar a los hermanos al bautismo. Porque en el bautismo, hermanos, nos hacemos familia de Dios. Nos hacemos pueblo de Dios. En el bautizo declaramos que hemos sido lavados y purificados. En el bautizo nos hacemos partícipes de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y ahora viene lo más importante. Somos libres, somos nuevas criaturas y estamos libres de la ley y del pecado. Pero si ustedes ven Romanos 6, que contesta la pregunta que se hace en la reflexión de esta mañana, la libertad y la ley, dice, vivimos bajo el dominio del Espíritu Santo. En el verso 22 dice el apóstol Pablo, dice, hemos sido libres del pecado y de la ley, pero ahora somos esclavos de Cristo. Pero tiene lo más importante, y tenemos como fruto la santificación, de tal manera que el Espíritu inserta en nosotros el ánimo y el dominio de observar la ley, pero no por nosotros, sino por la acción del Espíritu, de tal manera que nos lleva y como nos hace el bautizo y nos hace nuestra fe en Jesucristo, nuevas criaturas. De tal manera que nos libera de atavismos, de ritualismos, de segregación, de visiones incorrectas, haciéndonos partícipes del reino de que Jesucristo vino a instituir, en el cual no hay ni griego ni judío. Y algo que me retiene en esta iglesia, ni hombre ni mujer, todos somos iguales delante de Dios. Hermanos, este es uno de los pasajes que contiene el mayor número de afirmaciones teológicas que muchos en la Biblia. La primera, hermanos, quisiera decir que es un sermón doctrinal. La fe se recibe por la obra portentosa del Espíritu Santo. La segunda, hermanos, que Cristo nos redimió por su sacrificio en la cruz, versículo 13. Y en los subsecuentes dice, la ley fue dada a causa de nuestro pecado. Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué Dios dio esa ley? Es un pueblo que ha sido liberado.
Es un pueblo que ha sido sacado. Es un pueblo que en su significado de la Pascua habla que ha sido liberado por la sangre del Cordero. Pero camina y tiene fallas y no sabe cómo conducirse, y el Señor Dios tiene una alianza con su pueblo, y por amor a su pueblo hace esa alianza para encauzarlo, para repetir buenas obras en su caminar, controlar el pecado. Nunca se logra, pero no por Dios, sino por el hombre. De tal manera, hermanos, que aquí este pasaje también nos afirma que la ley y las obras no saben. La ley nos guía a Cristo, pero por la fe somos hechos hijos de Dios. Y lo más importante, en Cristo somos justificados. Y ahora estamos libres de la ley y del pecado. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y la vida. Tenemos un camino corto. El Espíritu de Dios nos guiará a cumplir la ley. El Espíritu de Dios realiza en nosotros una obra que va creciendo, la santificación, y la santificación llega a un punto en el cual alcanzamos la estatura del varón perfecto en el tiempo que nos ha de venir el amor. Porque allí se da la redención plena, porque con Cristo estaremos con un cuerpo nuevo, con una mente nueva, porque nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro caminar está puesto en la vida eterna. La iglesia ya no tenemos un panorama aquí, la iglesia vivimos, somos el pueblo de Dios, caminamos por el desierto, tenemos una guía que es el Espíritu Santo. En ese caminar, hermanos, debemos de reconocer que nuestros residuos humanos nos hacen fallar, nos hacen equivocar el camino. Pero el designio de Dios es que su pueblo llegue a la Canaán celestial, donde no habrá ni llanto, porque allí estaremos con el Señor y conoceréis la verdad.